Pensé que estaba comiendo, la quería saludar en estos momentos. ¿Qué haces, Juana? ¿Todo bien? Acá estoy con la amiga en la boca, pero... No, así arrancamos, ¿eh? Así arrancamos el lunes. Este lunes de frío en esta ciudad tan hermosa. Es que fue un fin de semana tan complicado, no sé cómo llamarlo, mira, pero bueno, ya vamos a estar hablando. Sí, obvio. Buenas tardes, mis queridos compañeros, ¿cómo están? Muy bien, arrancando la semana, con frío, pero acá estamos. Bueno. Para acompañarlos a todos y todas. Totalmente. Y vine con invitados. Sí, que ya ha pisado estos Seguro, porque ¿alguna vez vino sé de su pasado radio, en las tablas. Ha hecho radio acá también, ¿no? Ah, bien. Totalmente, así que la tiene más que clara. Bueno. Presentarlo entonces. Sí, nos acompaña Alan Nicolina Ferreira. Pero, bueno, ahí le traje una consigna. Se tiene que presentar... ¿Quién es Alan Nicolina Ferreira? ¿Un qué? Un puto loco. Así me gusta. Bien power. Soy militante de la diversidad hace ya algunos años. Arrancamos con una organización que nada que ver, ahora ya no existe más, se llamó Orgulloses. Ahí arrancamos en el 2018, todos jóvenes universitarios, queriendo transformar un poco la realidad local. Y fueron pasando los años y me encontré con una identidad que no conocía, que era la identidad no binaria. Esa identidad que abrazo hoy y que es mi motor de lucha, digamos. Uh-huh. Eso, básicamente. Con todo lo que implica. Con todo lo que implica. ¿Y qué sería para las personas que nos escuchan, para las personas que por ahí, bueno, no saben esto de qué es una identidad no binaria, Nicolina? Es complejo explicarlo, pero así como a grandes rasgos, es un gran paraguas identitario, donde vieron que existe el paraguas cis y el paraguas trans. Bueno, dentro de ese paraguas trans están las personas trans binarias y las personas trans no binarias. Las personas trans no binarias son aquellas personas que no se autoperciben ni como varones ni como mujeres, o que fluctúan de un género al otro, o que incluso reniegan de la categoría género, digamos. Nos podemos encontrar con muchas categorías al interior de ese gran paraguas. Pero eso, ni varones ni mujeres, o mujeres y varones, todo junto, digamos. Por eso es como necesario preguntarle a cada persona cómo se siente, cómo quiere ser nombrado. Yo, en mi particular, soy una persona de género, digamos, no me identifico ni como varón ni como mujer, más allá de lo que exprese mi género, porque seguramente si me ven van a pensar que soy una masculinidad y así me autopercibo, digamos, una masculinidad no binaria, y mis pronombres son masculinos, femeninos o neutros. Totalmente. Por eso van a escuchar que por ahí lo llamo Alan, por ahí le digo Nicolina, pero bueno, es justamente, tan simple como eso. Perdón, ¿no? Juan, ¿y a vos cómo te gusta que te llamen? Me da lo mismo. Te da lo mismo, perfecto. Mis dos nombres, mientras se respete alguno de los dos nombres. Totalmente. Alan o Nicolina. Por lo general las personas me dicen Nico, digamos, o Alan, y eso está todo bien, digamos. Totalmente. Perfecto. Y esa construcción comenzó en la universidad, ¿no? Un poco esa construcción en tu paso por la universidad pública. De todos y para todos. Pero digo, bueno, no, digo, cuán importante, digo, ¿no? Digo, tiene que haber sido ahí, porque vos sos de una localidad más chiquita. De Oliva. De Oliva. Ah, mira, te hacía como de un lugar más chiquito aún. Más chiquito. No, Oliva es ciudad ya, ¿no? También. Es ciudad, totalmente. Pero, bueno, estas expresiones en Oliva. Sí, hay que tener en cuenta, en Oliva fue el epicentro, los 90, epicentro de la comunidad trans. Mira. Digamos, Oliva era un lugar de paso, ruta 9, nacional 9, y paso de muchos camiones, o de mucho transporte, porque todavía no existía la autopista, digamos. Sí. Entonces, todas las personas trans
iban a parar a Oliva, digamos, o muchas de la región iban a parar a Oliva. Eso después se transforma y vienen a la ciudad de Villa María, digamos. Bien. Por eso muchas de las personas de esta ciudad, o que hoy están en esta ciudad, vivieron antes en Oliva, y yo me crié con eso, digamos. Claro. O sea, muy cercano a mi casa, vivía entre dos whiskerías, Ah. dos whiskerías que era el lugar de las travestis, digamos, de las total. travestis fuegas, digamos. Sí, sí, sí. Y eso lo mamé de pequeño, digamos. Bien. Yo nunca tuve mucha relación en términos personales con una identidad trans, digamos, dentro del binarismo para conmigo, Ujú. pero no me sentía ni cómodo ni como varón ni como mujer, entonces empecé como a investigar, fui a un congreso, el primer congreso de niñeces que se hizo acá en la ciudad, Acá en la ciudad. y ahí conocí a un grupo que se llama hoy Trans Argentines, que explotó, digamos, después, y que es un grupo a nivel nacional muy conocido. Y ellos empezaban a hablar de esto del no binarismo, digamos. Recién se estaba empezando a hablar en 2018 de esa identidad. Me pongo en contacto con ellos, me pongo en contacto con compañeros de Rosario que ya habían iniciado su proceso de transición, y ahí empecé a investigar. De hecho no había ni información en redes, digamos, era como muy llano, muy vacío. Y ahí empezamos con compañeros a generar una red nacional de identidades no binarias. Luego cayó la pandemia y se desarmó un poco todo, digamos, pero bueno, ahí empezamos a generar los contactos, empezamos a acompañarnos en esto de no soy ni varón ni mujer, ¿qué soy, digamos? Ujú. Sé lo que no quiero ser, y también sé lo que soy, digamos. Y en base a eso me empecé a construir mi identidad de género. Bien. Totalmente. Y después vino el DNI, que fue en el año 21 o 22, por ahí, ¿no? 22, creo. Sí. Alberto. Sí, Sí. sí. 22. El 22. año siguiente de la pandemia fue, creo. Bien. Bien. Nicolina, Un decreto y... que fue igual como muy... la gente del colectivo no binario se opuso un poco a ese decreto, ¿no? Bien. Ajá. Vale destacar, digamos, como que Qué interesante hubo eso, a ver. una gran parte del colectivo no binario que se opuso a ese decreto, porque lo que planteaba el colectivo no binario, Sí. al igual que el colectivo travesti, era que en ese DNI ni la M ni la F la representaba, porque hacía referencia a categorías vinculadas al sexo, no al Total. género, digamos. Sí. Total. Entonces, lo que nosotros planteábamos, o algunas de las personas del colectivo planteaban, era que se debería revisar la categoría de sexo en el DNI, digamos. Sí, sí, sí. Que Perfecto. esa discusión la tuvo también, ¿no? Digo, Luana Berkin con Pia Baudraco, ¿no? Digo, Que querían una T. digamos, totalmente, ese que documento. querían una T, porque, bueno, ahí justamente digo, era lo más representativo del de la categoría de género. Y pienso también, digo, que lo contás, lo explicás, y es muy claro y es muy simple de comprender, ¿no? Y lo contrapongo, digo, con la realidad, digo, y hay tanta gente, digo, que le parece todo esto como, che, qué enroscado, ¿no? Qué Digo, enroscados que son. pero qué mambo que tiene esta gente en la cabeza, que no, como que no se identifica con uno con otro. Y yo digo, esto, ¿no? Digo, cuánta falta de información. Digo, primero porque, digo, voy a utilizar un concepto que es un poco más rudo, pero digo, la ignorancia hace que se genera temor, ¿no? Digo, una persona que desconoce y que tampoco tiene la intención de abrirse a ese conocimiento, va por la vida con un temor, digo, a acceder a esa información, digo, y también, por otro lado, qué importante que es esto, ¿no? Digo, transitar espacios que brinden esa información, que nos cuenten sobre otras vidas identitarias posibles, ¿no? Digo, y que justamente ese arcoíris que nosotros tanto defendemos es un arcoíris que nos permite a todos ser y sentir, no digo, en libertad, que creo que eso es lo que realmente hace que este mundo sea tan diverso, tan pluralista, donde todas esas identidades tienen un lugar. Y bueno, digo, también a vos te habrá tocado ser parte de un formador de otras identidades, digo, o por lo menos digo, de contar con tu historia, con tu vida, con tu cuerpo, ¿no? Digo, ¿qué es eso de ser no binario? Me parecía re interesante traerlo, porque digo, en estos momentos donde está tan en tela de juicio, ¿no? Digo, las identidades disidentes, digo, pensar que hay gente que puede
construir una vida y puede vivirla con esta libertad con la que la vive Alan, y que es muy fácil de comprender cuando se escucha a la persona. Yo te escucho a vos, creo absolutamente todo lo que vos sentís y no lo estoy juzgando ni lo estoy poniendo en duda, porque la gente tiende también a eso, ¿no? Digo, a poner en discusión algo que el otro que la vive le está contando. Tantas cosas serían más sencillas si escucháramos un poco más. Totalmente, si escucháramos, si nos permitiésemos, si nos tomáramos el tiempo solo de diversidad. escuchar, creo que sería muy diferente. En diálogo con eso que está diciendo Juana, Nicolina, ¿cómo es ser una persona no binaria en esta ciudad, en la diaria? Ahí vamos. Esto, aparte del desconocimiento, digamos. Entonces, desde hace ya algún tiempo venimos insistiendo en que se pregunte cómo quiere ser llamada la persona y todas estas cosas, pero en el cotidiano no sucede, digamos. Total. Justo los otros días estaba en un espacio de formación para profesionales del trabajo social y era lo que les decía, digamos. ¿Le vamos a preguntar el pronombre o cómo quiere ser llamado solo a una persona que es rarita? Digamos, o se lo vamos a preguntar a todos. Digamos, porque todos tenemos derecho a nuestra identidad. Todos tenemos derecho a ser nombrados como querramos ser. Total. Y muchas veces desde este desconocimiento parte esa falta de la pregunta o falta de ese interrogante que no es incómodo, digamos, sino más bien viene a acompañar y abrazar las múltiples identidades que existen. Y en relación a esto que vos planteabas de que es fácil comprenderlo o es difícil comprenderlo, y perdón porque me vaya a este lugar, pero los católicos les es muy fácil comprender que en un mismo cuerpo está Dios Padre y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cómo no poder comprender los sentires de una persona? Digamos, eso es mucho más difícil de creer y de comprender incluso que la identidad de una persona, digamos. Totalmente. Entonces parte de eso, digamos, y en Villa María hay personas que quizás la pasen un poco peor que yo, digamos, porque tengo privilegios de masculinidad, digamos. Mis privilegios de masculinidad me acompañan, por más que los cuestione, nací con ellos y en lugares en los que habito y transito están, digamos, y esos privilegios se hacen ver. Entonces, quizás otras personas que en su exterior o se muestren como más andrógenas o más raras, entre comillas, se les sea más dificultoso, digamos. Pero Villa María es bastante respetuosa, digamos, salvo uno que otro hecho que sucede, digamos, en la ciudad. Es una ciudad que acompaña, digamos, y tenemos espacios que acompañan. Sí, hay un trabajo enorme, digo, desde las políticas públicas del Estado municipal hasta, digo, los espacios también, ¿no? Digo, la universidad, también las orgas o estos espacios de encuentro que hacen todo ese trabajito, ¿no? Digo, más en la base. Es una ciudad también, digo, por algo todas nos terminamos viniendo, ¿no? Para acá, digo, porque es como... Y recién cuando te escuchaba que contabas lo de Oliva, yo me acuerdo que en Chazón también, un cruce, imagínate, un cruce de rutas provinciales. También en algún momento la Fanny cae ahí con un séquito de trabas y digo, mirá qué loco, porque digo, también tiene que ver mucho lo generacional, pero para mí fue tal ese impacto en un pueblo, ¿no? Digo, mi pueblo tiene 1.200 habitantes, a diferencia de Oliva. Entonces, el andar, el transitar diario de esos cuerpos disidentes en el pueblo generó una revolución. Y se hicieron cosas terribles en nombre de digo, ¿no? De respetar el decoro, la moral, cosas, digo, situaciones muy violentas que yo creo que en ese sentido como que vi eso, ¿no? Y a mí me llenó de temor. Claro. Me llenó de temor esas cosas, porque cuando yo veía esa disidencia así tan sin miedo a nada, que se exponía y que se expresaba con una libertad, que esa libertad que a las personas le da miedo, nada, yo en mi hogar, en
en mi casa con cierta estructura y en los espacios que yo, eso era como el pecado, y yo creo que vi eso, que fue un poco lo que a mí me lleva no como bueno, sí, sentís esto, pero hay que guardarlo porque eso es la realidad. Y digo, ¿cómo cambian las realidades? Digo, cuando salís de un pueblo, cuando salís de una ciudad más chica, más grande, digo, pero la normatividad que hay en los espacios más pequeños. Y hoy recordaba que, digo, bueno, hoy anoche estaba hablando con una compañera trans de mi pueblo, que ella nunca se fue de ahí. Bien. Que nunca se fue de ahí, Sofía. Y anoche cuando hablábamos, yo digo, todo lo que se bancó, todo lo que te bancaste, o sea, las aberraciones más grandes se las bancó esa persona, esa mujer, digo, y se quedó ahí, no se fue nunca. Y parecía habilitada la violencia hacia esa persona, hacia esa identidad, ¿no? Le podían hacer de todo, de excluirla, abusarla, violarla, llevarla al trabajo sexual, al consumo, a la promiscuidad y todo lo que eso lleva, digo, pero estaba como permitido toda esa violencia en ese cuerpo. Claro. ¿No? En ese cuerpo disidente. Ahora, no hubiese pasado en otro, digo, pero en eso. Y esto también, cuando vos decís lo de los privilegios, yo creo que el sábado, que ya vamos a estar charlando un poquito de eso, cuando viví esa situación, yo digo, yo siendo Juan, como varón gay, me pasaron cosas de ese tipo, el bullying que sufrimos todos los putos por ser más maricas o no. Pero esa fue otra violencia. Y a mí me generó un montón de cosas. Digo, volví a mi casa y sentí realmente ese riesgo, ¿no? Digo, también pensé qué me hubiese pasado si ese tipo me hubiese agarrado a mí sola en la calle y me hubiese gritado todo eso. ¿Cómo hubiese sido mi reacción? Porque yo ahí sentí que estábamos. Contenido. Sí. Estábamos ahí. Sí. Si bien digo, a ver, esa violencia te genera, porque nos quedamos así en un momento y dudando, y ya que está lo traemos al tema, creo, ¿no? Digo, bueno, dale. El sábado nosotros fue 28 de junio, pensamos ahí con Nicolina y otros compañeros y compañeras un encuentro para celebrar este día, el Día del Orgullo a nivel internacional, que es el 28 de junio, y pensamos en una juntanza, en un encuentro ahí con la comunidad para pensar cosas, para repensarnos, para encontrarnos, para ver cómo estamos. Y nada, bueno, lo hicimos en la plazoleta Pedro Viñas, que está en el Parque de la Vida, que ese espacio por una ordenanza municipal, ¿no? La 7551, creo, si no me equivoco. Bueno, dispuso de ese espacio permanente para la visibilización de la diversidad, y bueno, quisimos izar en ese momento la bandera, porque sabemos que si las dejamos permanentes todo el tiempo se las roban, las queman, las rompen. Sí. Entonces acá Nicolina empezó a izar una bandera y de repente nos aparece un señor de la nada, con una furia, con una violencia, a exigirnos que bajemos la bandera. Que solo en ese mástil podría ser izada la bandera nacional. Bandera nacional que nos representa incluso, ¿no? Sí. Que somos todos parte de esta patria. Exacto. Y lo que apuntamos es a una patria que abrace las múltiples banderas que pisamos este suelo. Y que así lo estipula la Constitución, ¿no? Desde el nacimiento de la patria. Pero incluso bandera que respeta los protocolos, digamos, porque a metros hay un mástil más alto con la bandera nacional. Este mástil está más bajo y tiene la bandera del orgullo. Respeta los protocolos estipulados. No es que estamos haciendo algo en contra. Sí, es que es necesario explicarlo, digo, para que la gente se quede tranquila, que no estamos intentando poner la bandera del orgullo por encima de la bandera de la nación. Digo, y esta persona que irrumpe con esa persona violencia, tampoco sabe el protocolo, pero ¿sabes qué, Mati?
nos parece terrible, primero, tener que vivenciar ese tipo de situaciones sumamente violentas. Segundo, porque nos agredió, porque como nosotros no la bajamos, porque nos quedamos. De hecho, creo que tal vez, a lo mejor en otra situación lo hubiésemos bajado, no sé, pienso, pero quedamos ahí, no le contestábamos y él nos decía, o la bajan, o se las bajo yo, o una cosa así, como constantemente, y la arrancó, se colgó la bandera, la arrancó, nos agredió, nos insultó, nos amenazó que nos iba a golpear, bueno, toda esa situación ahí que se vivió, y que en un momento dijimos que, o sea, ¿qué hacemos como con esto? ¿Qué nos quedamos realmente acá paraditos como, bueno, vino este señor y nos aleccionó, nos dijo que nos rompió la bandera, ¿cómo se sigue? Y decidimos llamar a la policía. Perfecto. Porque nos parecía también, tenemos un marco legal y normativo que, que también para nosotros existe y que tenemos que en este momento acudir a eso. Bueno, la cuestión es que se presentó el personal policial y, bueno, muy bien, eso, muy respetuosos, se interiorizaron, le explicamos cuál era la situación. Éramos 5 personas, ¿no? Sí. En ese momento, porque recién era el horario en el que habíamos convocado gente. Sí, estaba comenzando todo. Recién éramos 5 personas con un termo en la mano y un mate y la bandera, y estábamos ahí pensando en poner un poquitito de música, ahí, sentaditos. Pero bueno, lo llevan detenido a este señor por la violación al Código de Convivencia y de unos artículos que nos explicaron. Pero bueno, es como un poco... Hoy ¿El nombre de esta persona? Cristian. No sí, Cristian Neri, ¿no es? Algo así. Que tampoco nos... A ver, no quiero nombrar... Lo nombras vos. Sí, exacto. Y esto es espacio y yo lo respeto, pero también... Lo más preocupante también es esto, que lo haya hecho al frente de sus hijos. Sí, eso. Sí. Porque estaba frente a sus hijos. Y otros niños. Había otros niños, había familias. Había familias que se quedaron, algunas se acercaron a preguntar, che, ¿qué pasó? Claro. Pero también había otros niños, niñas jugando, y estaban sus hijos. Y su mujer después como avalando también esta situación, en defensa me pasaban un montón de cosas en la cabeza. Y nos pasaba como esto realmente. Después, cuando estábamos en el encuentro, un pibe de la Carlota y de la comunidad que vino en representación de su ciudad hizo como una reflexión que la verdad que también fue como re interesante, y a mí personalmente me conmovió, porque dijo, este día se celebra por la revuelta de Stonewall, que fue eso, ¿no? Una redada violenta de la policía, y hoy, tantos años después, porque esto sucedió en 1969, sí. Todavía siguen existiendo estas formas, y todavía hay una parte de esta ciudadanía que se considera con el derecho a decirnos dónde existir, dónde estar, dónde, ¿no? Y aún así, después del trabajo de los marcos normativos que avalan nuestra identidad, que nos protegen, que promueven políticas públicas, aún hoy todavía hay gente que siente que nuestras vidas no son vidas para respetar, ¿no? Porque esto es respetar nuestra identidad. Se le intentó hablar, intentamos llegar a un diálogo, explicarle qué era lo de la ordenanza, qué estipulaba, qué estábamos haciendo. No hubo lugar, porque su violencia estaba muy furioso y bueno, eso. Sí, un odiante, y ¿no? Claro. Totalmente. De hecho, uno de los artículos que se le imputa es por la expresión de género, expresión de odio, ¿no? Claro. Y vos recién, Juan, y decías esto de sentir miedo, ¿no? Un miedo que
que hacía un tiempo no se sentía. Totalmente. Es un miedo que hoy está más legitimado que nunca. Totalmente. Sí. Con una persona que sale a decir hace meses que somos enfermos mentales, una persona que sale a decir, bueno, y que repercute, digamos, repercute en la sociedad. Sí, sí. Hubo un triple lesbicidio, intentaron prender fuego a la casa de compañeras lesbianas. De hecho, salió esta semana en el Observatorio LGBT de Argentina que aumentaron los actos de Totalmente. odio. Sí, Entonces, sí lo leí. hay un discurso que legitima que estas cosas sucedan. No suceden porque sí. Suceden porque hay alguien que está prendiendo fuego a que esto salga. Totalmente. Porque antes, no sé, un poco de vergüenza tenías, digamos, no podías expresar esto porque sabías que estaba bien, que no estaba bien, digamos. Ahora, no sé, vuelve ese miedo a los cuerpos, Total. a transitar las calles. Total. Digamos, y eso es heavy, digamos. Esto que haya una mamá que haya venido de otro pueblo a acompañar a su adolescente. Eso nos pareció terrible porque había adolescentes, porque Sí. se acercaron adolescentes de la comunidad. Y cuando se acercan ven todo ese despliegue de policías, de patrulleros. Y yo digo, qué loco, digo, porque no era el mensaje, no era la intención. A mí y tampoco me fue la genera mucha intención que lo angustia. detuvieran, digamos. No es la intención que lo detengan. Sí, totalmente. La intención es que pueda repensar sus prácticas. Total. Porque no llegamos a Ujú. ningún lado con eso de acusar. Porque lo único que hacemos es marcar. Claro, porque si no, Sí. no reflexiona, estamos en la misma. Claro. No- Exactamente. Estamos ahí pensando algo como para que se pueda, para que pueda, digo, esto, ¿no? Repensarse desde un lugar, digo, no nos interesa, creo que lo punitivo, porque hacemos otra lectura. Esto tiene que haber una pena que sea restaurativa, ¿no? Digo, que sea reparatoria del daño más subjetivo, del daño más, digo, a un colectivo, ¿no? Digo, como expresión de género tiene que haber, esta persona tiene que poder acercarse a la información, ¿no? Digo, que tiene que acercarse a la posibilidad de que alguien le pueda decir, che, Sí, sí, estas personas... Una condena como con capacitación. Totalmente, totalmente. Creo que tiene que ir por ahí, porque si no, nada. Y también digo cómo, bueno, después vieron que subieron, bueno, estuvo en las notas en todos los portales, Sí. digo, bueno, en las redes y demás, ver gente que... Después está el odiante de teclado. El también. odiante del teclado. Claro, sí, pero sí. cuando el odiante sale a la Es calle, que irrumpe y con lo que decía irrumpe con Alonso, esa violencia, vos decís, che, es que- ese odio que se está germinando ahí todo el tiempo, que habilita discursos, ¿por qué este discurso de ahí va la bandera argentina? Que se ha como generalizado en Villa María, con respecto a cada vez que se iza la bandera del orgullo, volvemos con lo mismo. Digo, va habilitando discursos y discursos que en estas personas que claramente no están bien, digo, no están bien de salud mental, Exacto. se sienten héroes. Había gente que decía, aplaudan, fue un héroe. Cualquier otra persona con su identidad y su autoestima reventada, rota, también se quiere sentir héroe, ¿me entendés? Y también un día nos puede venir a agarrar en medio de la calle sola y pegarnos un tiro. Y yo, la verdad, digo, temo. Sí, yo creo que eso del teclado y lo que decía Alan recién, esta cuestión de la habilitación que estamos sufriendo desde hace un tiempo de violencia. Hoy es hacia los colectivos de la diversidad, pero viene desde hace un tiempo haciendo mella. Incluso lo hemos hablado acá en una de las primeras columnas, el hecho de que desde los sectores de poder, del presidente para abajo, se utilice palabras de integrantes de la comunidad como despectivos o acciones de forma despectiva todo el tiempo. O sea, agarramos y vemos los 250 tweets que por día publica o republica Javier Milei, o una entrevista cuando se enoja con un periodista, cuando se enoja con un político, y empieza a usar algunos insultos que hacen otra vez remarcar y poner en el foco de la escena a quienes integran los colectivos de la diversidad. Digo, y a mí me parece que hay algo que se está rompiendo en una sociedad que tiene varios lazos sociales rotos, que es lo que me asusta de eso, de lo del teclado, cuánto ya solo queda en el teclado y cuánto
ya empieza a pasarse. Empieza a pasar. Porque digo, eso es una también es una construcción. Claro, digo, y yo siento que este hecho lamentablemente puede habilitar que muchas personas que en los comentarios a estas notas en las redes sociales están aplaudiendo o diciendo yo estoy con el detenido, yo soy héroe, puedan sentirse que mañana van a la calecita a 5 metros de ahí y empiecen a insultar otra vez a las personas que están ahí. Digo, un mástil que por ordenanza tiene que tener la bandera del orgullo y que ni siquiera está porque si no la bajan y la prenden fuego. Que nunca está. Por eso, no está para seguir evitando que se sigan amplificando los discursos de odio. Entonces, ahí yo creo que hay una cuestión a la que hay que prestarle muchísima atención. No solo de estos sectores, creo que tiene que ser más amplio, porque hoy está así con los colectivos de la diversidad, pero pasa también cuando van en contra de otros colectivos que en un contexto como este están visibilizando situaciones límites. Sí, creo que también hay un montón de cosas ahí para analizar, ¿qué espacios podemos seguir evitando? ¿Nos exponemos, no nos exponemos? Pero esto de tener que juntarse en un espacio privado para no generarle algo al otro, esto se vivió décadas atrás. Todos estos años de construcción, y lo vuelvo a decir siempre, desde la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ESI, y todas estas leyes que de una u otra manera interpelan nuestras vidas. Hubo una construcción, hubo políticas, espacios. Hoy, si nosotros quisiésemos elevar una denuncia, que históricamente teníamos, en todos estos años, teníamos un espacio que acompañaba este tipo de denuncias, y que es el INADI, que hoy no está. No. Una línea telefónica anónima donde vos también podías, está inhabilitada. Hoy pensaba, cuando pensábamos, ¿qué podemos hacer con esto? Un escrito, algo, llevarlo a dónde. Bueno, hoy el único espacio es la justicia penal, a través de la Defensoría de la Nación, que se puede hacer algo ahí también, pero tiene todo un proceso, ¿no? Pero creo que es necesario, pensar qué nos está pasando. Pero yo no me voy a poner a pensar qué le está pasando a un enfermo o a un violento, ¿no? Creo que tenemos que pensar qué nos está pasando a nosotros, con esto, que priorizarnos en este caso, acompañarnos. Ese encuentro era ese motivo. Encontrarnos, esos pibes, esas pibas, ¿no? que están ahí saliendo, que están empezando a conocer el mundo, este mundo. Había una mamá ahí muy angustiada, que yo la vi re angustiada, una mamá de una masculinidad trans. De una masculinidad trans, 13 añitos. 12 años. Bueno, y mira, por las vueltas de la vida es ahijado de una amiga mía que aparece ahí y se quedó. Y después me cuenta, Lili, mi amiga, todo ese trasfondo. Esa mamá que ese día fue la primera vez que la acompaña a un espacio de esto, después de haber deconstruido y roto un montón de cosas, porque está llena de miedos, porque su hija a los 12, 13 años le planteó una identidad disidente. Y vos imaginate, ¿y si se encuentra con eso, acá el miedo, y encontró esto? Claro. Che, ¿y si la matan a mi hija? ¿Y si la matan a mi hijo porque, no sé, porque lo encuentran en la calle así? Por su elección, simplemente por su elección. No sé, me parece que es como... Es un montón, cosas que, nada. Y no quería dejar de pasar esto, más allá de las apreciaciones que podamos hacer sobre esta persona o sobre las características de la persona, son claros hijos del patriarcado y de la heteronorma. Sí. En ese sentido, nosotros planteamos que tiene que haber formaciones, porque son cosas aprendidas. Sí. Las aprendemos y en nombre de la patria decimos muchas de estas Totalmente. cosas. Sí. Patria que nos representa a todos, vuelvo a decirlo, pero es necesario espacios de formación. Claramente. Porque si no logramos nada. Claramente. Y creo que habíamos construido un base y un consenso social en pos de una patria más igualitaria, que hoy se está rompiendo.
Y que eso se está rompiendo porque, como decía Gaby, desde nación para abajo. Digamos. Total. Sí, por el odio que se genera desde arriba hacia abajo de manera muy vertical, pero también en un discurso, me parece que es que también que empieza a seleccionar, ¿no? Que empieza a seleccionar a quién odiar y a quién no. Porque vemos o en nombre que hay... de la libertad, Claro, cada aquí, cual puede expresar lo que quiere. y yo tengo la verdad porque soy de... ¿Cómo es? ¿Del cielo? No me acuerdo ahora. De la fuerza del cielo. Soy de la fuerza del cielo, ¿no? Soy de la fuerza del cielo, entonces yo tengo mi verdad. Es mesiánico casi, ¿no? Sentirse de esa manera y que yo tengo la verdad de a quién odiar y a quién no. Sí. Por eso, sí, cuando... Que obviamente nosotros desde acá lo vamos a repudiar, los cánticos que hubo este fin de semana justamente contra Israel y que hubo una juntada, ahí el gobierno salió, e inclusive hasta algunos hablaron, bueno, al pasar de esa discriminación, hablando de discriminación de un gobierno que realmente está discriminando, no realmente está discriminando. ¿Cómo? Izaron la bandera incluso. Exacto. Izaron la bandera. Izaron la bandera también israelita. Y nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de Israel, ni siquiera en contra de Palestina. Somos Argentina, somos neutrales y estamos todos abajo de esta bandera. Y no puede venir un gobernante y decirte a quién odiar, a quién no odiar, a quién amar, a quién no amar. Parece que la elección tiene que seguir siendo nuestra bajo el respeto, obviamente, hacia el otro. Tenemos que tener respeto por el otro. Total. Si no entendemos lo básico de tener un respeto sobre el otro, no sé a dónde podemos llegar a terminar. Y más en nuestra ciudad. Bueno, pensándonos localmente. También un respeto por el vecino o la vecina. Porque si no tenemos ningún respeto por el ciudadano y no hacemos una ciudad que sea mucho más amigable, estos personajes van a salir más todavía debajo de la alfombra. Es que algo que hemos dicho en otras circunstancias, quienes estamos de este lado del mundo, digo, nosotros que estamos en esta mesa, nosotras y nosotros queremos una sociedad que incluya a todo mundo, que no deje a ningún argentino, argentina afuera, por ningún tipo de elección. Ahora, hay ciertos sectores que quieren que otros queden afuera. Y estamos diciendo que queden afuera las trabas, que queden afuera los putos, que queden afuera quienes no saben qué identidad tienen, que queden afuera los jubilados, que queden afuera las personas con discapacidad, que queden afuera los universitarios, las universitarias. Digo, hay una cierta estigmatización que en algunos sectores históricamente vulnerados se está viendo muy fuerte, pero en otras no. Y hay una cuestión que me parece claro. Sí, todo lo que nombraste son minorías, ¿no? Claro, no, pero el poder real Alan recién dijo una cuestión que dijo no señalar con el dedo, y también habló de los procesos de formación necesarios. No dijo vamos a expulsarlo de esta sociedad porque no le gusta mi elección. Digo, creo que ahí está la clave también. Hay quienes creemos que hay un país que tiene que englobar a todos, y hay personas que a muchos de nosotros nos quieren afuera. Y ahí está preocupante cuando eso llega a los sectores decisivos y de poder. Totalmente, muy clarito ahí, Gaby. Bueno, nuestra respuesta va a ser seguir construyendo espacios de visibilización. Perdón, y a encerrarnos al closet nunca más. Nunca más, eso está claro, y todavía siguen vigentes las leyes que amparan nuestras vidas, así que las seguiremos teniendo como bandera. Hoy más que nunca creo que la gente tiene que saber que existen, que realmente, digo, todos podemos elegir la identidad de género que deseamos, que cada persona se debe respetar, digo, el trato digno hacia la identidad que elija y que se autopercibe, por la que se autopercibe, y en esa línea trabajaremos con acciones de visibilización, con respeto, porque eso es lo que aprendimos, y porque somos ciudadanos y ciudadanas argentinas que nos merecemos transitar por la vía pública y acceder a todos los derechos que tanto nos han costado, ¿no? Sí. Tanto nos han costado. Ahí, tomando lo del Gaby, qué importante ese enero donde fue esa marcha federal por la diversidad, ¿no? Que ahí pensábamos que iban a hacer un nuevo sujeto político. Un sujeto político que
estaba atravesado por todas estas políticas de ajuste, con los jubilados, con los universitarios, con los trabajadores, con las personas en situación de calle. Es necesario que ese sujeto político que pensábamos que iban a hacer ahí se concrete. Porque no podemos solos las personas de la diversidad, porque no pueden solos los jubilados, porque no pueden solos los docentes universitarios, porque no pueden solos los no docentes, no pueden solos todas las personas. Los movimientos feministas. Es necesario que nos unamos colectivamente, digamos. Total. Es momento de estar unidos frente a este discurso de odio, pero discurso de odio que se concreta con el presidente, sin ir más lejos, dijo que iba a ser cruel, digamos, hace un par de unos días. Entonces, es necesario que vayamos en esa línea y que empecemos a proyectar algo colectivo, pero colectivo de verdad. Totalmente. Y para cerrar, y ya para no robarle más tiempo y irme, porque yo quiero volver a mi casa. El Frente de Liberación Homosexual, la primera organización LGBT de la Argentina, incluso antes del estallido de Stonewall, decía que para vivir en la Argentina, ellos querían una Argentina que sea una patria liberada. Una patria liberada donde todos, todas y todes, en ese momento no decían todos, pero podamos vivir en libertad, digamos. Entonces es necesario que esa palabra que parece que nos robaron, que parece que es de otro sector de la derecha, vuelva para este lado. Que esa libertad deje de ser de los mercados y pase de nuevo a ser del pueblo, de verdad. Creo que por ahí tenemos que ir caminar juntos. Totalmente. Sí. Bueno. Estoy de acuerdo. Gracias. Gracias, hicimos un poco de catarsis también y es necesario, es necesario por este momento. Gracias a todos los que están ahí del otro lado y los que han bancado. Yo quiero agradecer también a mucha gente que se acercó con mensajitos de apoyo. Porque me parece que somos malos de este lado también. Totalmente, Fanny. mucha gente que hay brindando amor, gente que nada, yo por lo menos digo, creo que todos hemos ido como compartiendo eso de que había nada, como mucho apoyo también, y nada, y eso se agradece porque creo ahí cuando te enfocas en eso decís, bueno, hay personas que realmente entendieron de qué va esto y ese es nuestro refugio. Y ahí es donde tenemos que ir construyendo y alojándonos y habitando esos espacios más seguros de afecto, sin tener este compromiso de seguir saliendo a las calles, de seguir construyendo cosas, porque es parte de nuestro derecho. Y hay un grupo de WhatsApp, todas las personas del colectivo de la diversidad de la ciudad que quieran sumarse a ese grupo, total, para sentirnos acompañados, para sentir que no estamos solos, escriban al Instagram orgullobmbnoc y lo sumamos, digamos. Total. Es el momento de estar más juntos que nunca. Totalmente. Y bueno, después ya les vamos a estar contando un par de cosas ahí que tenemos pensada para los próximos meses. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes. Exactamente, Juana, nos vemos en unos días. Nos vemos, ¿cierto? Post-receso. Tenemos vacaciones de invierno, unos días. Bueno, Relato de un cruce toma unos días. Miguel González ya se está estirando, pensando que así va a estar todo el invierno tiradito, durmiendo. Bueno. Igual son 2 lunes nomás. Yo me descargué, yo ya me armé toda una carpetita, me la mandé al Drive y tengo que leer. Leer mucho. Qué cool. Después hay que ver si alcanza, porque uno se arma y todo esto voy a hacer en las vacaciones, después no hace nada. Después no hace nada. No. Estoy en esa, qué culta, qué traba. La traba formada. Ay, Dios, por favor. Bueno. También tengo tiempo para hacer otras cosas. Y gracias por la facturita, yo la entré, me cambié como 3 o 4. Y ya para eso está, compañera. Si yo muy ricas. Yo sé que los no docentes no cobran nada, están en la lona. No. Ella está afuera. Yo sé todo. Muy bien, gracias chau, Juan, y gracias Alan. La verdad ha sido un gustazo. Escuchamos Electrochongo para cerrar este momento, haciendo a Micha. Dale, Gonza, cuando quieras.